Bien, hoy vamos a ver un poco acerca de la naturaleza de Dios y algunos aspectos que encontramos en la palabra de Dios que simplemente Dios se da a conocer para que nosotros de esta forma podamos entender un poco mejor. Porque vieron, a veces, es más, yo también lo acabo de hacer. En la oración yo dije, Señor, si no me equivoco, dije algo así: en tus manos ponemos este tiempo, estos tiempos que estamos estudiando. Y esta es una expresión simplemente que da como a entender o a conocer a Dios como que tiene manos, pero nuestro Dios es un Dios de espíritu, es un Dios espiritual, o sea, no tiene cuerpo, pero aún así hoy vamos a estudiar un poquito y nos vamos a dar cuenta que en la palabra del Señor Él mismo se da a conocer con estas formas de humano o a veces hasta un aspecto humano o a veces utilizando algunas expresiones como las manos, los ojos, los pies del Señor. Y de eso tenemos que hablar, vamos a hablar. Cuatro cosas que son muy importantes para nosotros en este momento del estudio. Y bueno, pero estamos hablando acerca de la naturaleza de Dios. Y al acercarnos al estudio para poder estudiar la naturaleza de Dios, debemos hacerlo con cuidado, con mucho respeto, con humildad, siempre con humildad y con reverencia, porque no deja de ser Dios. La palabra de Dios, recordemos lo que hemos estudiado ya en la materia anterior, la palabra de Dios no contiene a Dios, sino que la misma palabra es Dios, porque son los pensamientos que Dios dejó plasmado en las escrituras para nosotros. Es decir, todo lo que está en la palabra, todo tiene que ver con Dios y toda ella es Dios. Entonces, cuando estudiamos y vamos a la palabra, lo tenemos que hacer con reverencia. Más allá de que sea un estudio, más allá de que queremos aprender, lo tenemos que hacer con humildad y con un corazón dócil para que nuestro Dios, esta postura le agrade porque tiene que ser así. Y de todas formas, por más que uno estudie mucho tiempo, años y años, no puede definir en su totalidad la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque en esencia Dios es un Dios infinito. Nosotros somos simplemente mentes finitas que, que jamás va a poder lograr entender en su totalidad quién es Dios, ni tampoco su naturaleza vamos a poder entenderla. ¿Por qué? Porque su naturaleza sobrepasa nuestra comprensión y nuestra lógica, porque Él es un Dios infinito y nuestra mente, sin embargo, es una mente finita que está continuamente, a veces hasta extraviada, a veces por las cosas cotidianas no nos damos cuenta que nuestro Dios sigue estando cerca nuestro y que a veces es como que nos tenemos que concentrar, tenemos que dedicarle un tiempo específico para poder llegar a tener esta comunión que es tan linda con Él. Si bien tenemos comunión continuamente con nuestro Dios, esta comunión nos lleva a conocer cada día aún más de Él, pero cuando vamos a las Escrituras, ahí es donde las Escrituras es lo que nos declara quién realmente es Dios. Es por eso que ya todo hemos estudiado que el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se cerró, ya no hay más nuevas revelaciones de la palabra, no hay más nuevas revelaciones en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a la personalidad de Dios, en cuanto a la Trinidad, en cuanto a su poder, en cuanto a su autoridad. No hay nuevas revelaciones, todo ya fue escrito, todo ya fue dejado para cada uno de nosotros. Simplemente hay una iluminación en cuanto a la comprensión de las escrituras y cuanto más estudiemos, más posibilidades vamos a tener de entender quién es Dios. Pero por supuesto es importante también entender que la naturaleza de Dios, como está revelada en las escrituras, está revelada para que nosotros lo podamos entender. Si bien Dios es un Dios que no se puede comprender en su totalidad, parte de lo que Él es lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque Él lo ha dejado escrito en las Escrituras. Entonces, podemos entender a Dios
en parte podemos entender a Dios, porque no hay un párrafo, no hay un libro, no hay libros, no hay palabras que puedan definir en su totalidad quién es nuestro Dios y en su esencia jamás nadie lo podrá hacer, nunca. No, porque lo que conocemos es lo que Dios quiso que nosotros conozcamos de Él. Y a medida que vamos estudiando, por supuesto, vamos entendiendo cada vez más de quién es Dios. ¿Y cómo lo podemos entender? ¿Cómo nuestra mente se puede abrir al pensamiento o al conocimiento? A través de las escrituras. Las escrituras definen a Dios y le da su personalidad, le da su carácter, podemos ver su carácter, pero Dios es un Dios infinito, eterno, Dios es espíritu, Dios es invariable en su ser, Dios es sabiduría, es santidad, es poder, es bondad. Es toda verdad, Él es justicia y en todos estos atributos que Él tiene, algunos de estos atributos son absolutos de Él, que solamente Él los tiene. Algunos atributos, más adelante estudiaremos esto, algunos atributos Dios lo comparte con el hombre, pero en esencia hay ciertos atributos que son únicos de Él y que están solo en su ser, y esos atributos solo los podemos estudiar y tratar de entender lo mejor posible a través de las escrituras. Hay varias definiciones o declaraciones sobre Dios en las escrituras que afirman, por ejemplo, el aspecto de su naturaleza, como el aspecto de su naturaleza que en su espíritu, porque las escrituras nos dicen que Dios es espíritu, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es un fuego consumidor. Todo esto lo encontramos en las escrituras y todo esto habla acerca de la naturaleza de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en algunos aspectos específicos de la naturaleza de Dios. Solo vamos a hablar de cuatro. Primero, Dios es espíritu. Primer punto, después Dios es perfecto, pero estos puntos los tienen en su PDF, no se desespere. Si ustedes no me dicen, uy, ¿cuál es me falta uno de los puntos que vamos a estudiar hoy? Bueno, está en el PDF. De todas formas, después tienen la grabación, si no formateo la máquina, si no se formatea, va a tener el video también. Pero los cuatro puntos que vamos a estudiar es Dios es espíritu, Dios es perfecto, Dios es personal y Dios es uno. Dios es espíritu y a pesar de que Dios es espíritu, eh, hay veces que Dios se muestra como que también tiene un cuerpo, ¿sí? Y esto lo vemos en las escrituras, que eh, Dios es espíritu. Las escrituras afirman que Dios es espíritu y que no puede ser limitado a un cuerpo físico, ni a dimensiones, ni a espacio, ni siquiera a tiempo. Ni siquiera el tiempo lo puede limitar a Dios. Él es invisible, Él es el Dios eterno que habita en la eternidad, que ha existido, que existió y que existe. No hay un tiempo como para poder juzgar en el sentido de poder decir Dios está presente. Sí, Dios está presente, pero ¿cómo es posible que también Dios esté en el pasado? No lo sé. ¿Cómo es posible que Dios esté en el futuro? Todo conjugado en el mismo tiempo. Él es. Él es, y Él es espíritu, y puede ir y venir a través de las edades, y Él está. ¿Por qué? No sé cómo funciona, no sé cómo es, pero simplemente sé que Dios es espíritu y que en Él, Él habita en la eternidad, que ha existido, que existirá y que existe y que jamás dejará de existir. La Biblia declara a Dios que nadie jamás le ha visto a Dios, ¿sí? Salvo el Hijo, el unigénito Hijo, dice la palabra, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Y por qué Dios es espíritu? Y porque Dios es espíritu, Él puede decir, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Vaya a saber cuándo sea el fin de este mundo, pero la seguridad que tenemos
el que es que Él está con nosotros, porque Él trasciende el tiempo. Estuvo con los apóstoles y ahora está con nosotros y con los que vendrán después de nosotros. Seguirá estando. ¿Y por qué Dios es espíritu? Y porque Dios es espíritu, Él puede decir, donde estén dos o tres congregados, como en este momento nosotros, en distintas partes de la provincia de Buenos Aires o tal vez del país, él puede decir, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Y en cada uno de los lugares donde estamos nosotros congregados, Él se encuentra hoy presente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora, vamos a ver algo que se le llama aspectos negativo o aspecto negativo no corporal, no localizado de Dios, ¿sí? ¿Por qué aspecto negativo? No porque haya algo negativo de parte de Dios, sino porque no es corporal y no se lo puede solo localizar en un solo lugar. Simplemente por eso es que le llamamos aspecto negativo. Ahora, al meditar o al estudiar de la palabra, es como que surgen algunas pequeñas controversias. Bueno, Dios es espíritu. Sí, Dios es espíritu, pero también en la palabra vemos que Dios está representado como teniendo ojos, como teniendo oídos, brazos, y estas son figuras gramaticales que se le llaman antropomorfismos. Aprendan esa palabra en griego. Antropos significa hombre y morfe o morfismo es de forma o figura o imagen. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparezcan estas figuras gramaticales de ojos que lo dan a entender a Dios o lo dan a conocer a Dios como teniendo ojos, como teniendo brazos, piernas, la espalda, la mano, la boca, son antropomorfismos, son formas y figuras de que podemos entender a Dios, que podemos encontrar en la palabra del Señor, que el escritor en ese momento, inspirado por el Espíritu Santo, le da para que escriba o lo inspira para que deje plasmado en la palabra para que nosotros lo podamos ver. Dios sigue siendo, Dios es espíritu en su naturaleza, pero a veces usa estas figuras para que nosotros lo podamos entender. Dios hablando a través del gran profeta Isaías, él dice esto. Isaías 40, versículo 25 al 28 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y habla tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Espíritu eterno no necesita ojos para ver la necesidad en la cual nosotros estamos o no necesita ojos para poder percibir las cosas. Sin embargo, nos da a entender la palabra para que nosotros en realidad podamos entender que Dios está en control de todas las cosas. Jamás nadie se va a poder escapar del juicio de Dios, jamás nadie va a poder decir algo en lo oculto que Dios no lo pueda oír, jamás nuestro Dios va a estar cansado para cuando nosotros levantemos nuestra voz y en medio de una necesidad en la cual nosotros necesitamos que Él nos oiga y jamás Él va a estar cansado, jamás sus oídos van a estar tapados, jamás su mano poderosa va a estar limitada para acudir a nuestras necesidades. Sin embargo, no debemos de olvidarnos que Dios es espíritu y no porque la palabra diga que Dios oye, extiende su mano
o tiene su mano o ve las cosas que hacemos, no quiere decir que esté limitado a un cuerpo, ¿sí? Él es eterno, no necesita ojos para ver nuestra necesidad, ni se fatiga en su actividad redentora, jamás, jamás. Siempre aquel que necesite de su salvación, Él siempre se va a acercar a la persona y comenzará un proceso de restauración, un proceso de transformación. Siempre lo hará, siempre estará tomando nuestro corazón en la situación en la que nos encontremos y con sus manos moldeará un nuevo ser. ¿Se dan cuenta? Con sus manos, Dios no tiene mano, pero nosotros de esta forma lo podemos entender para que las escrituras lo deja escrito, para que nosotros podamos entender que Dios trabaja con nuestras almas, que Dios trabaja con nuestro corazón con sus manos. ¿Dios tiene mano? No, Dios no tiene manos. Pero las escrituras lo dan a entender de esta forma para que podamos comprender que nuestro Dios trabaja con nuestro corazón y siempre va a seguir trabajando con aquellos que acudan a Él y que estén con la necesidad de poder recurrir o con la necesidad de que Dios pueda socorrernos en medio de nuestros problemas. Ahora, a veces surge problemas con la representación en la espiritualidad de Dios y es que a veces Él es representado apareciendo en forma humana también. ¿Sí? Esto se encuentra, no solo lo vemos con características de un ser humano, que esto se le llama formas y figura de un ser humano, cuando las escrituras solo hablan de la mano, de los pies, de los brazos, de los oídos, de los ojos de Dios, son antropomorfismos, ¿sí? Pero también vemos en algunos capítulos de las escrituras que Dios asume una forma adecuada para el momento, de una forma física, que lo pueden ver. Abraham, Abraham cuando se encuentra con Dios o Dios se encuentra con Abraham, está en esencia, está en persona Dios. Y Abraham lo puede ver. No es que la palabra da a entender los brazos, los ojos y los oídos de Dios, sino que ahora Dios aparece de una forma física. También cuando Josué, antes de entrar a la tierra prometida, dice que Josué estaba orando, hablando con Dios por este momento tan difícil que él tenía que atravesar, que el pueblo tenía que atravesar, de cruzar e ir al otro lado y conquistar la tierra prometida. Era tal la aflicción que tenía Josué. Ubiquemos, ¿no?, que Josué tenía sobre sus hombros la responsabilidad de llevar adelante ahora a todos los cientos de miles, los millones que ya eran los israelitas o los hebreos, eran millones y él tenía que llevar a este pueblo a conquistar la tierra prometida. Y al llevarlo a conquistar la tierra prometida, la responsabilidad cabía sobre él, estaba solo sobre él. Los que iban a ser felices del otro lado, él tenía que llevarlos a vivir en esa felicidad o a esa felicidad. Pero esa felicidad había que ganarla, había que conquistarla, había que pelear. Muchos de esos hombres iban a morir y él sabía esto. Josué sabía que tenían que ir y conquistar la tierra prometida, pero conquistar la tierra prometida era entrar en batalla, era un cuerpo a cuerpo, era saber que muchos iban a morir. Era el saber que algunos de los que estaban, de los que iban a estar ahí presente con él, muchos iban a morir. Y en esa preocupación de estar pensando en cómo lo iba a hacer, si Dios lo iba a respaldar, si Dios lo iba a acompañar, si los milagros que acompañaron anteriormente al gran líder Moisés lo iban a acompañar a él, bueno, en esa oración se presenta algo que le llamamos teofanía. Teo tiene que ver con Dios, ¿sí? Entonces,
teofanía tiene que ver con la aparición física de Dios. La teofanía no es como lo otro, como el antropomorfismo que aparecen en las escrituras. Antropomorfismos dan a conocer que Dios tiene brazos, piernas, oídos, ¿sí? Pero cuando se hace presente en persona, en cuerpo físico, y el otro habla mm, y le habla al otro, eso es una teofanía y tiene que ver cuando Dios eh, ya no solo es espíritu, sino que toma forma humana. Toma la forma humana y se presenta. Y cuando Josué se dio cuenta que había algo que él no conocía, se dio vuelta y fue a enfrentarlo y le dijo, ¿eres de los nuestros o estás en contra de nosotros? Y el ángel le dijo, no, yo he venido como el ángel de Jehová. E inmediatamente Josué se postró y le adoró. Esto no era un ángel, no era cualquier ángel, porque a los ángeles no se los puede adorar. Y ningún ángel jamás, ningún ángel del Señor, jamás permitiría que se le adore. Sin embargo, este ángel que estaba ahí presente permitió que Josué lo adorara. Esto tiene que ver con Dios mismo presentado en ese lugar, o algunos teólogos dicen que es la persona de Cristo en ese lugar, y le adoró. Y sabemos que es Dios, ya sea Dios, Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo, estaba presente ahí en forma de cuerpo, o los tres en la misma persona, estaban presentes ahí porque le adoró Josué. Si no lo hubiese adorado, pensaríamos o podríamos decir que es como cualquier otro ángel, pero como Josué se postró y le adoró porque lo vio como a un guerrero, lo vio como alguien que él desconocía quién era. Miren el coraje que tenía Josué, un hombre feroz, porque fue a enfrentarlo, no lo conocía y fue a enfrentarlo y le dijo, ¿eres de los nuestros o vienes en contra de nosotros? Si eres de los nuestros, bienvenido sos. Si eres en contra de nosotros, acá estoy. Es como que le estaba diciendo, ¿vienes a bendecir o tengo que combatir contra vos? Y el Señor le dijo, no, yo soy mas vengo como el ángel de Jehová. Y él se postró y le adoró. Estas apariciones donde se lo ve, no solo física, no solo como un espíritu, sino en cuerpo, hablando, y es un ser humano presente, pero es Dios en un cuerpo. Ahora, no importa si es un cuerpo, jamás lo va a poder limitar, ¿sí? No lo va a poder limitar a Dios. Dios sigue siendo espíritu, pero hay veces que Dios se da a entender en las escrituras como que tiene oído y a veces se da a conocer en las escrituras como que tiene un cuerpo físico para que en el momento, de acuerdo al momento y de acuerdo a la circunstancia, a Dios así le pareció bien que se tenía que manifestar. Pero Dios en esencia es espíritu, ¿sí? Dios en esencia es espíritu. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Con respecto a este punto, que Dios es espíritu, pero hay veces que en las escrituras encontramos estas expresiones de oído, ojos, vista, manos, y también vemos la otra parte, las teofanías, donde Dios se presenta o la persona de Cristo se presenta en el Antiguo Testamento y le adoran, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, pastor, Dios lo bendiga. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Todo bien. Bueno, la pregunta es en Génesis 1:27, donde Dios menciona que crea al hombre a imagen y semejanza. O sea, siempre pensé como que, obviamente sí, creo en el espíritu, pero como que hay un Dios con manos, con pies, con cabeza, con cuerpo. Eh, Sí. Nada, esa imagen. Eso es una. Y la otra, de la teofanía, en Daniel 3:25 también se menciona en la Biblia
y se le aparece a Mesac, Abednego y Sadrach Sí, en el horno de fuego. sí. Son algunos son, Dios se da a entender como que tiene oído, otras como que tiene manos, que tiene espalda, y hay otras donde se hace presente, como acabas de decir, en el horno de fuego, que el rey, el emperador se acerca al horno de fuego y dice, ¿no han tirado a tres? Mas yo veo un cuarto y tiene aspecto o es semejante a hijo de los dioses. Y ahí está la misma presencia de nuestro Dios, sea la persona de Jesucristo o Dios mismo, Dios Padre, manifestado ahí en ese lugar. Lo pueden ver, no solo se da a entender Dios o se da a conocer cómo que tiene manos, sino que lo pueden ver los demás. Esas son teofanías. Lo otro son antropomorfismo, que tiene característica, pero de hombre, brazos, ojos, oído, boca. Pero en esencia, Dios es espíritu, ¿sí? No tiene un cuerpo, pero se da a conocer o se manifiesta eh, con un cuerpo o con aparentes manos o aparentes ojos. La pastora Jessica me pregunta o me preguntaba, creo, en qué parte de Josué se encuentra esto. Se encuentra el diálogo que tiene Josué con el ángel. Se los voy a leer en Josué capítulo 5. Versículo 3 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Se dan cuenta? Se postró más como el príncipe del ejército de Jehová. Y se postró Josué y le adoró. A ningún ángel se le puede adorar. Y ningún ángel de Dios dejaría que se le adore. Pero cuando la palabra habla del príncipe del ejército de Jehová, fíjense siempre que está en mayúscula. Príncipe está en mayúscula. Y cuando en la palabra del Señor habla de que es el ángel de Jehová, en algunas ocasiones no, pero en casi todas está en mayúsculas. Algunos creen que cuando en la palabra del Señor Ahí, aparece también la expresión ángel de Jehová y está con minúscula, es simplemente por un error de tipografía, es un error al escribirlo, ¿sí? En la copia tal vez hubo un pequeño error y se pasó por alto, pero y en vez de ponerle una A mayúscula pusieron una A minúscula, pero si se le adora al ángel es porque es el ángel de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo. Eh, y se presenta con forma física. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar otra cosa antes de seguir? Ya hemos visto que Dios es espíritu y que a veces se manifiesta con cuerpo o con figura de cuerpo humano. Bien, Cuando se sí. presenta con otra figura, ¿sigue siendo también antropomorfismo o tiene otro Eh, nombre? Como la zarza que le habla a Moisés, o sea, cuando Dios habla al hombre, pero no como forma física de hombre. no, ¿Qué nombre no. tiene? No, No, simplemente son figuras. Son, es como un tipo, o no es un tipo de Dios, pero son figuras que simplemente dan a entender en la zarza, por ejemplo, la zarza era un arbusto, ¿sí? Era una planta que ardía y ardía. Dios simplemente tomó ese arbusto, lo encendió, lo prendió fuego para llamarle la atención a Moisés. Y Moisés mirándolo, después de un rato, después de una hora, 2 horas, 3 horas, y no se consumía, él mismo se dijo, voy a ver qué es esto, porque es raro. Y cuando llegó al lugar,
le dijo el Señor, quita la sandalia de tus pies porque en el lugar donde estás, santo es, porque Dios estaba en el lugar. Pero no vemos que Dios esté manifestado con ningún tipo de figura, sino que en el lugar estaba la presencia de Dios y porque la presencia del Señor estaba, era santo. Ese lugar, ¿sí? En sí el lugar no tenía ningún tipo de santidad. El lugar no era santo en sí mismo, sino que el lugar era santo porque el Señor estaba en ese lugar y el Señor estaba santificando ese lugar. ¿Alguien quiere preguntar algo más? A ver, quiero ver acá. Pastor, Sí, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, y vio la sí. espalda de Dios que quiso verlo. Esto es, Antropomorfismo, eh, a ver, porque solo ¿ves? vio parte del cuerpo, es una parte del cuerpo. No es que, no es que Moisés estaba caminando al lado de Dios, sino que Dios le dijo, yo voy a pasar, cuando tú me veas, no me vas a ver, sino que tal vez puedas llegar a ver tal vez parte de mí. Es un antropomorfismo porque es Dios usa la figura del cuerpo humano para que el hombre pueda entender que él estaba presente en ese lugar. Pero siempre, recuerden que siempre, por más que el Señor se dé a entender como que tiene cuerpo o las manos o una figura del cuerpo humano, no significa que Dios tenga un cuerpo, es simplemente para que Moisés entendiera que Dios iba a estar pasando por ahí. Ahora, pensemos en esto, es simplemente para que Moisés sepa que él estaba en ese lugar. Dios estaba con Moisés y Dios, ¿piensan ustedes que Dios también estaba allá abajo con el pueblo? Es una pregunta que le hago ahora simplemente para que podamos entender el concepto. Sí, 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 estaba en el pueblo. estaba con el pueblo y estaba con Moisés, pastor. Claro que sí. Por supuesto, Dios estaba con Moisés y estaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Porque sí, Porque Dios es espíritu. Y Dios estaba en todo lugar y en todo momento. En el lugar que Dios quiere estar, Él está. Entonces, cuando le dice, date vuelta porque no me vas a poder ver, que simplemente Dios estaba limitado al cuerpo humano y es por eso que en ese momento solo Dios estaba en ese lugar y Moisés se tenía que dar vuelta. No, Dios estaba en ese lugar, pero simplemente le estaba haciendo notar a Moisés para que Moisés pudiera comprobar que él lo estaba acompañando y que él estaba dándole algo que era muy importante, que son las tablas de la ley. En ese momento Dios estaba hablando con Moisés para poder darle las tablas de la ley, por la cual el pueblo de ahí en más iba a tener este pacto eterno, este lazo que los iba a unir, que tenía que ver con la ley de Dios, que no era simplemente con algo con una señal en el cuerpo, sino que ya había algo mucho más profundo que los entrelazaba. Eh, el pueblo de Israel en ese momento pasaba a ser el especial tesoro de Dios y, y de ahí en más es como que Dios y el pueblo se entrelazaron. Era el pacto que es como un pacto de matrimonio que Dios estaba haciendo con su pueblo. Esperen un cachito que hay alguien que me está haciendo ruido. Ah, ya no está. Bueno, recuerden silenciar los micrófonos. Si me doy cuenta que hay algo que está haciendo ruido, trato de buscarlo y los muteo. Pero si pueden ustedes, mejor. Es lo que se le llama, es una unión. Es como una unión matrimonial la que estaba haciendo Dios en ese momento en el monte Sinaí. Y la unión, los que los iba a unir era la ley. Dios le estaba entregando la ley a Moisés y ahí se inicia el pacto matrimonial entre Israel y Dios. Se une. Y lo que los une, el lazo que los une, son las tablas de la ley. Son la ley de Dios. Porque a partir de ese momento el pueblo tiene un- una regla, una norma por la cual ellos regir su comportamiento. Y de ahí en más son el pueblo
de Dios, más allá que después se mandaron un montón de macanas, seguían siendo y siguen siendo hasta el día de hoy, siguen siendo el pueblo amado de Dios, son un pueblo escogido. Si bien hoy en día la iglesia tiene un lugar importante, Israel sigue siendo importante. Somos injertados, dice la palabra, en el olivo original. El olivo original es Israel. Nosotros, silvestre, Dios nos ha implantado, nos ha puesto ahí al lado de ellos para que nosotros podamos crecer bajo la savia que fluye en ellos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Es por eso que nuestra religión cristiano es cristiana judía o judía cristiana, porque está entrelazada con sus costumbres, está entrelazada con algunos de sus fiestas, está entrelazada con el Mesías. Estamos entrelazados, pero Israel no deja de ser el pueblo amado de Dios y nosotros también somos pueblo amado por Dios. Pero Dios tiene un plan para la iglesia y Dios tiene un plan para con Israel. Pero Dios, vuelvo a esto, Dios es espíritu y jamás nada va a poder limitar, físicamente nada lo puede limitar a Dios, sino que Dios es espíritu y Dios está en todo lugar y al mismo tiempo, y como dice la palabra del Señor, donde hay dos o tres reunidos, ahí está nuestro Dios cerca, siempre cerca nuestro para poder eh, oírnos, prestar atención a nuestro clamor, para extendernos la mano y poder sacarnos de cualquier aflicción en la cual estemos viviendo, atravesando. Lo bueno de nuestro Dios es que Él siempre está presente. Y si estamos pasando un momento difícil emocional, podemos clamar a Él y su oído está atento. Si estamos pasando un momento difícil en lo físico, con algún tipo de enfermedad nosotros o alguien en la familia, más allá de que esta preocupación que se nos genera, porque a nadie le gusta ver sufrir a un ser amado, nuestro Dios de todas formas trae paz y su palabra dice que la paz que Él trae sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa el momento en el que estamos viviendo. Y ese es nuestro Dios, un Dios eterno que siempre está dispuesto a oírnos, siempre está dispuesto a acercarse a nosotros para poder darnos, para poder ayudarnos en medio de nuestra necesidad. O sea, Bien, pastor, que sí. el martes que viene no tenemos clase. Vamos a festejar el año 5725 de Rosh No, por Hashanah. más que sea, por más que sea el año nuevo judío, los judíos tienen 3 años, tres inicios de año, y ese es uno. Pero no, no, no. Ellos seguirán con sus costumbres, nosotros tenemos las nuestras. Eso tiene el año calendario. El nuevo año lo festejan en principio de año, cuando es el tiempo de la siembra. Después tienen a mitad de año, bueno, ahora este año judío, y después tienen otro principio de año más, pero es por sus costumbres y por sus distintos tipos de fiestas que tienen. Pero no, nosotros no, nosotros no. Somos argentinos. Así que el martes que viene nos encontramos en este lugar. Bien, ya sabiendo bien que Dios es espíritu, pero que también encontramos en la palabra estos dos tipos de géneros literarios o figuras, perdón, de figuras donde se lo muestra a Dios como que tiene manos o que tiene un cuerpo físico. No, esto no limita a Dios, simplemente son figuras para que el hombre lo pudiera entender mejor a Dios o para que el hombre pudiera captar de primera persona el mensaje que Dios quería darle a esa gente o al mismo pueblo. Ahora vamos con el segundo aspecto que tiene que ver con que Dios es perfecto. Jesús le dijo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos como, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, es difícil pensar o es imposible pensar en, en que nosotros podamos ser perfectos, ¿sí? Nadie es perfecto. Ahora la palabra me manda a mí a sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Bueno, ¿cómo puedo yo ser perfecto? Porque
Dios es perfecto, Dios no se ha equivocado, Dios no se equivoca y la perfección de Dios es absoluta. Ahora, ¿cómo es que yo tengo que ser perfecto? ¿Cómo es que yo puedo lograr ser perfecto si todo el tiempo me doy cuenta que vivo en la imperfección o vivo ahí al límite del error e incluso a veces paso los límites del error? ¿Cómo es posible? Bueno, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es porque primero el Señor nos está mandando a esforzarnos y a llegar a la perfección de Dios, aunque jamás lo logremos, nos insta y nos impulsa a intentarlo una y otra vez, a ser perfectos. Ahora, la Biblia dice que sin santidad nadie le verá a Dios y que nadie puede presentarse delante de Dios porque ningún pecador puede hacerlo. ¿Y cómo es posible entonces que nosotros podamos orar y decirle, Padre, aquí estoy y te necesito y necesito que te manifiestes en mi corazón, que oigas mis oraciones? ¿Cómo es que soy perfecto entonces? ¿Cómo es que, dónde quedó mi pecado? ¿Dónde está mi pecado? Porque sin santidad nadie verá a Dios y sin santidad nadie jamás ha visto a Dios. ¿Y cómo es que yo le puedo ver? ¿Cómo es que yo puedo clamar a Él? ¿Cómo es que Él se puede manifestar? Es por el simple hecho de que Cristo Jesús se interpone entre el Padre y nuestra debilidad. Dios está presente y está parado frente a nosotros y entre mi persona y Dios, en el medio se interpone el sacrificio perfecto de Cristo. Y Dios no me ve a mí, sino que ve en mí el sacrificio perfecto de Cristo que habita en mi corazón y que está en nosotros. Y ahí es que esa perfección del sacrificio de Cristo me habilita a yo poder ir a Dios. Acerquémonos confiadamente delante del trono de Dios porque vamos a hallar socorro y el socorro será pronto, estará cerca nuestro Dios para socorrernos. Eso solamente sucede porque somos perfectos en Cristo, por los méritos que Cristo ganó en la cruz del Calvario, por los méritos obtenidos de Cristo en su sacrificio. Yo soy perfecto, pero yo no soy perfecto en mi propia perfección. Pero yo me tengo que esforzar para poder cada día permitir que el Espíritu Santo de Dios me lleve a mí en esta continua perfección o en esta continua búsqueda de la perfección. Hay algo que en teología se llama eh, el momento de la salvación y el momento de la santificación progresiva. Y la santificación progresiva significa que soy progresivamente, me voy santificando. El Espíritu Santo de Dios trabaja en mí continuamente y es por eso que tomo la palabra que me dice que tengo que ser santo y le permito al Espíritu Santo trabajar en mí y es un continuo renovarme, una continua transformación progresiva que trae el Espíritu Santo de Dios a mi corazón ahora que Dios está dentro mío, ahora que el Espíritu de Dios está en mí, se genera esta transformación progresiva y yo me tengo que esforzar en todo lo que yo pueda para ser santo y perfecto. ¿Llegaré a ser santo y perfecto en mí mismo antes de que venga el Señor a buscar a su iglesia? No, jamás. Pero estoy dentro de esta rueda y me esfuerzo y el Espíritu Santo de Dios trabaja en mí y trabaja en usted. Y algún día llegaremos a la perfección, pero no será en esta vida, será del otro lado. O tal vez será cuando, a partir del momento en que nos encuentre, si es que nos encuentra la venida del Señor con vida y seremos llevados, seremos transformados en un cuerpo glorificado y nos encontraremos en las nubes con nuestro Dios. Bueno,
tal vez ahí lleguemos a ser perfectos, pero es prácticamente imposible pensar en el Creador, quien hizo el tiempo justo, que es santo y misericordioso, que es el eterno juez y que es nuestro Dios, eh, como algo menos que la perfección. Es prácticamente imposible, no se puede. Él es perfecto por todo lo que Él ha creado y todo lo que Él ha creado está en la perfección. Y si es perfecto es porque aquel que lo creó es perfecto. Entonces, ¿Dios es perfecto en justicia? Sí, Dios es perfecto en justicia. ¿Dios es perfecto en amor? Dios es perfecto en amor. ¿Por qué? Porque así lo afirman las Escrituras, que Dios es perfecto. Sed vosotros perfectos porque vuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Y Dios es perfecto en toda su naturaleza. Tal vez nosotros no lo podamos entender y tal vez nosotros podamos comprender o nosotros creamos que hay ciertas áreas en las que Dios no es bueno, que Dios, ¿por qué permite que sucedan ciertas cosas? ¿Por qué Dios deja que ciertas cosas sucedan? Y podemos juzgar esto como una parte de Dios como imperfecta. ¿Por qué sucede siendo que Dios es perfecto y esto que está sucediendo es malo? ¿Por qué es bueno? Para todo eso en teología hay una explicación que no es el momento, no es la materia, pero lo que sí tenemos que saber es que Dios es perfecto y que Dios es soberano y que Dios es justo y que Dios es eterno amor y que Dios todo lo ve y todo lo puede hacer y todo lo que fue hecho en perfección. ¿Por qué fue hecho en perfección? Porque Dios es perfecto. Las escrituras lo afirman y, eh, y afirman que Dios es perfecto. Nosotros tenemos que ir en búsqueda de esa perfección porque somos criaturas creadas a la imagen no corporal de Dios, sino a la imagen espiritual de Dios. ¿Recuerdan esta parte que hemos estudiado de la personalidad de Dios, que es personal, que es también Dios? No, eso todavía no lo hemos estudiado, lo tenemos que estudiar hoy, creo, pero que Dios cuando sopló dentro del hombre y compartió en el hombre parte de su esencia, parte de su ser, pero no compartió un cuerpo físico, sino que atributos que tienen que ver con la moral de Dios, que tienen que ver con el juicio de Dios, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el respeto, con el compañerismo. Estas características que tiene el hombre no son propias del hombre, sino que son propias de Dios y Dios las compartió con el hombre. Dios las compartió con el hombre y el hombre fue un alma, un ser viviente. Dios creó el cuerpo y Dios dentro de ese cuerpo sopló aliento de vida y fue el hombre fue un alma viviente. Eh, y dentro de esa alma Dios comparte algunos atributos que los tiene Él, pero que también los comparte con el hombre. Y es por eso que esos atributos nos dan la posibilidad de ir mejorando y de ir buscando la perfección en Dios. Aunque jamás logremos de ser perfecto, tenemos que esforzarnos en buscar y en conseguir la perfección. ¿Está bien? Vamos ahora sí, porque me adelanté, creí que ya lo habíamos hablado y lo habíamos estudiado, pero tenemos que estudiar que Dios es personal. Un ser personal es uno que es un ser que es consciente de sí mismo. Yo soy consciente de mí mismo, yo sé quién soy, sé qué cosas hago, soy consciente de lo que hago bien, de lo que hago mal. Aunque la palabra del Señor dice que hay gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo, si está bien o está mal, porque ya han roto tantas barreras, han quebrado tantos principios morales del hombre que ya la mente está cauterizada. La mente cauterizada es esa mente que está quemada. La Biblia así lo llama, gente que tiene mentes quemadas, mentes cauterizadas, y no hay forma de que uno hablándoles puedan ellos razonar y llegar a la conclusión de que lo que están haciendo está mal. ¿Por qué? Porque han cometido tantos errores, voluntariamente los han cometido.
Todos los seres humanos tenemos un aspecto que es moral de conciencia y que nuestra conciencia nos marca qué está bien y qué está mal. Y a medida que vamos dándonos cuenta de qué es lo que está bien y de lo que está mal, uno decide, ¿abro esta puerta o no? Y uno la abre y entra. Y se aparece otra puerta y vuelve a abrir la puerta, por más que dentro de uno sepa que se está prendiendo la luz roja del semáforo, no pases, no pases porque esto te va a hacer mal, y uno abre la puerta y se va al otro lado. Entonces, cada vez que vamos rompiendo barreras o vamos rompiendo los límites de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal, nuestra mente se va como apagando la luz de alarma. Y llega un momento donde nuestra mente ya no tira más luces de precaución, porque sabe que las vamos a romper. Nuestra mente sabe que por más que que ponga un semáforo ahí en rojo para que nosotros no crucemos la calle, vamos a cruzar igual. Entonces es como que ¡pup! Se apaga, se quema. Y eso, a esas personas, la palabra del Señor le llama mente cauterizadas. Ahora, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y esto me hace ver a mí que yo puedo tener contacto con este Dios que es personal. Que Él, por más que Él esté por encima de todos, yo puedo tener un lugar donde poder encontrarme con Él. Es un ser personal. El ser personal es uno que tiene conciencia o es consciente de sí mismo, que posee intelecto, sentimiento, voluntad. Por eso que Dios es un Dios personal, porque contiene estos atributos y los cuales comparte con el Dios. El Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios eh, personal, por ejemplo, que Él está por encima del universo como su creador, pero al mismo tiempo es un Dios que cuida de su creación, que cuida que los astros continúen en su órbita, los preserva, los cuida y es un padre para nosotros, eh, el Padre Celestial. Y es personal porque yo puedo darme a conocer a Él o yo le puedo entregar todo mi corazón a Él y Él personalmente se va a presentar y me va a oír. Y así con cada uno de nosotros. Es por eso que decimos que Dios es personal. Dios es espíritu y nadie lo puede contener. Y no hay ningún recinto de esta habitación, la habitación de mi hijo, no puede contener a Dios. Nuestras iglesias no contienen a Dios, simplemente se manifiesta en ese lugar, se manifiesta en este lugar. Pero nada lo puede contener a Dios. Sin embargo, por más que Dios sea espíritu, también es un Dios personal. Y es mi Padre, es mi Dios, es tu Dios. Y quiere relacionarse, y quiere entenderte y te quiere conocer. Y por sobre todas las cosas, Él quiere que vos lo conozcas. Porque Él conoce todo de nosotros. No hay nada que yo le pueda ocultar a Él. No hay nada que yo pueda esconderle a Dios. Sin embargo, yo al ir a Él, yo puedo conocer cada día más de su carácter y de su personalidad, de su sentimiento, de su voluntad, de su conocimiento, de su sabiduría, a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Él se presentó a Moisés y se dio a conocer por su nombre. ¿Recuerdan cuando Moisés habla? Pablo hizo referencia a este momento cuando Pablo, el estudiante, habló. Cuando en la zarza ardiente no se consumía y Moisés se presenta ahí y después de dialogar y de poner sus excusas, Moisés le dice, bueno, yo voy al pueblo y si me preguntan cuál es tu nombre, qué nombre les digo que tienes? Y él le dijo, yo soy el que soy. Yo soy Jehová.
que aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, como el Shaddai, eh, como aquel que los acompañó, como aquel que les proveyó. Yo soy el Dios de Abraham, que lo cuidó, que peleó por él, que le proveyó. Yo soy el Dios personal de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Y esa conjugación de verbo del yo soy, del ser, verbo ser, es muy difícil para nosotros comprenderlo porque en su naturaleza lo que está diciendo Dios es yo estoy, es decir, yo estoy presente en el pasado, yo estoy presente en el futuro, yo estoy presente ahora. Es muy difícil de entenderlo, pero Dios está en la eternidad del tiempo. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Yo soy el que fui, el que seré y el que soy ahora. Yo soy. Yo soy el que soy. Miren, en nuestro versículo lema de la iglesia cuadrangular, ¿cuál es? ¿Alguien que se anime a decirlo? Jesucristo es el Jesucristo mismo es el ayer, mismo hoy ayer y y por los hoy, por los siglos. siglos de los siglos, Hebreo 13:8. Hebreos 13:8. Y ahí en ese versículo abarca la expresión de yo soy el que soy. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de lo mismo. Yo soy. En el presente yo soy el que fui, yo soy el que seré y yo soy ahora presente. Él está en la eternidad del tiempo. ¿Difícil para nosotros el comprenderlo? Sí, es difícil. ¿Cómo es posible? No lo sé. Pero Dios, por sobre todas las cosas, Dios es espíritu, pero también es personal. Y es un Dios personal nuestro. Él es el Todopoderoso que puede proveernos ante cualquier necesidad que tengamos. Él puede hablarnos y Él puede estar presente. La palabra hebrea, Jehová o Yahweh o Yahvé, como muchos lo llaman, o Jehová, no se sabe bien cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero es el verbo ser, ¿sí? Yo soy el que soy, puede ser un tipo de interpretación del nombre Jehová, es muy difícil de poder, de entenderlo, es el que fue, quién es y quién será eternamente. Ese es más o menos eh, Dios, para poder entenderlo, el yo soy. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. Y ese es nuestro Dios, un Dios personal porque estuvo en nuestro pasado, porque está en nuestro presente y gloria al Señor porque también estará en nuestro futuro. Y si Dios está en nuestro presente y va a estar en nuestro futuro, el futuro puede ser muy bueno y puede ser glorioso. Más allá de las dificultades en las que podamos estar atravesando, nuestro Dios va a estar con nosotros acompañándonos siempre, siempre, siempre. Entonces, Dios es espíritu, primer punto, y por más que Dios sea espíritu, a veces se da a entender o se da a conocer como que tiene oídos o ojos. Esto le llamamos antropomorfismo. Pero también Dios es espíritu, pero se hace presente en cuerpo humano, caminando, hablando, comiendo, y tiene que ver con estas que le llamamos teofanías. Son figuras para que el hombre pueda entender mejor y comprender mejor el mensaje que Dios le estaba dando en su momento. Y que Dios es perfecto y Dios es personal. ¿Está bien? Dios es personal. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de que Dios es uno. Todo esto, hermanos, está en su libro. Recuerden que todo está en el libro. Yo recomiendo algo que yo antes teníamos, cuando yo estudiaba o cuando estudiábamos, algunos que somos un poquito más viejitos o que hemos estudiado en el pasado, teníamos que comprar los libros. Incluso recuerdo que en el Instituto Bíblico, muchos años atrás, se nos daba un cuadernillo que creo que era tapa amarilla o media amarillenta, era naranjita, algo así era. Los cuadernillos que se nos daban. Y eran fotocopias. Y ahí íbamos marcando todo. Si a algunos les es más cómodo sacar fotocopia para poder leer, porque no se acostumbran a leer en tablet o no se acostumbran a usar el celular para poder leer o escuchar, saque fotocopias.
de lo que estamos estudiando, saque fotocopia y así puede leer, subrayar, marcar, hacer anotaciones a medida que vamos hablando, van siguiendo más o menos el hilo del libro y pueden ir haciendo sus propios apuntes, porque algunas cosas que digo no están en el libro, ¿sí? No está en el libro, simplemente que a veces el hablar como le sucedía, yo tengo algunas cosas que me quedaron muy grabadas de los maestros y que no estaban en el libro, pero como no estaban en el libro, yo anotaba en el mismo cuaderno y yo los iba anotando porque era algo de la experiencia personal del profe y entonces me quedaba para mí porque me servía, porque era más conocimiento más allá de lo que yo tenía que estudiar, era un conocimiento adquirido del que estaba enseñando y lo compartía con la clase y yo ahí lo iba anotando. Así que al que le viene bien anotar las cosas, lo puede hacer también. Bien, vamos a descansar solo 10 minutos. Es y 4. Vamos a decir que y cuarto, 21:15, volvemos a, a la clase. ¿Está bien? 21:15 volvemos y preparamos unos matecitos y después nos volvemos a conectar.
Estamos volviendo. Estoy marcando hasta dónde tenemos que leer la próxima clase. Voy a dejar el libro acá. Bueno, vamos volviendo y vamos a retomar eh, la clase donde la habíamos dejado. Dios es uno. Sí, sí, estaba revisando. Bueno, la clase que viene vamos a ver un poco acerca de los nombres de Dios y es muy lindo. La clase estaba revisando el libro, es espectacular. Aquellos que predican, a mí me gusta que la clase tratar de dejarles algo así como para que aquellos que son predicadores puedan anotarlo, puedan tenerlo y lo puedan compartir también en sus congregaciones o el día que les toque compartir algo, que puedan tomar de lo enseñado y de lo aprendido y poder compartirlo. Porque es lindo el saber muchas o algunas prédicas que a veces comparto, tienen que ver con lo que otros me enseñaron. Y es lindo el saber siempre. Yo tengo un maestro de escuela bíblica que todavía vive, el que es tío de mi esposa, el pastor Martín Vega. Él fue maestro mío de escuela bíblica. Él, aparte de mi casa, en mi casa que me instaban a leer cosas y mi papá me marcaba en su biblioteca, me marcaba qué libros yo podía llegar a leer cuando era chico.
El pastor Martín Vega, él fue el que en la escuela bíblica, cuando yo tenía 10 de los 10 años hasta los 13 creo, yo lo tuve a él como maestro. Él, me encantaba la forma didáctica que él tenía de compartir su clase y de cómo me hacía meter dentro de la historia y me quedaba con ganas de que ya llegara domingo, el otro domingo, para poder ir nuevamente a estudiar con él. Y él tenía una forma muy simple de marcar la palabra y de enseñar, pero muy profunda porque es el día de hoy que todavía recuerdo muchas de sus enseñanzas. Y ojalá quiera Dios que algún día, no es una vanidad ni nada de eso, pero sí me gustaría que otros pudieran decir lo mismo que yo puedo decir de mi maestro, que se pueda decir de cualquier otro maestro que está en el ITC. El poder oír que alguien diga me lo enseñó tal, ni siquiera que me nombren a mí, sino que nombren a la hermana Teresa, a la hermana Diega, a Flores, a Rubén. Creo que no hay mayor gratificación para alguien que comparte de la palabra que el saber que el que está del otro lado escucha y aplica los conceptos que se le ha aplicado, que se le ha enseñado. Vamos con que Dios es uno, como bien decía la hermana. Amén. Entonces, Dios es uno. Y esto se encuentra en la expresión de cuando nuestro Dios le da las tablas de la ley, y dentro de las tablas de la ley, en Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, para no entrar en confusión, porque lo vamos a estudiar más adelante, nosotros creemos en la Trinidad, ¿sí? Creemos en la Trinidad de Dios. Pero ¿por qué es que acá dice que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es? Bueno, dos cosas hay que entender. Primero, que Israel venía de ser libre o de muchos cientos de años de una esclavitud y venía de una cultura egipcia donde se adoraba más de un dios. Entonces nuestro Dios lo que le estaba diciendo es todo aquello lo aprendido ya no tiene valor para ustedes. Ustedes adoraban a muchos dioses, acá me van a adorar solo a mí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios. No adoramos ni al sol, no adoramos ni al río Nilo, no adoramos ni animales, no adoramos a ranas, piojos, nada, no adoramos a nada más que a un solo Dios, el gran Espíritu creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a través de Moisés. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ahora, cuando Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Jehová uno es, cuando habla de que Él es uno, habla de una unidad que es compuesta, ¿sí? Es la unidad compuesta de Dios. Es, por así decirlo, lo vamos a estudiar un poquito más en profundidad después, cuando veamos la Trinidad, es la pluralidad en la unidad. Es la multiforme gracia de Dios en un solo ser. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jehová uno es nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se manifiesta de una forma distinta entre los tres porque los tres tienen personalidades o tienen tareas específicas y distintas una del otro, pero todo fue llamado a existencia por el poder de la palabra, y en la palabra el Logos era nuestro amado Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el agente que operó, que actuó también en la creación. O sea, las tres personas de la Trinidad actuando como en un concilio a la hora de crear al hombre. Hagamos al hombre en esa perfecta unidad. Los tres se dispusieron a poder crear al hombre, pero Dios es uno. En esencia, Dios es uno. Jehová uno es. No hay nada mayor, por eso es que no hay nada de mayor condenación en las escrituras que no sea el adorar a otros dioses. Y todo el problema que Israel tuvo en el Antiguo Testamento
todos los grandes conflictos vinieron por adorar a otros dioses. El inclinarse y el permitir que otros dioses se pudiera adorar dentro del pueblo, porque los reyes lo permitieron, porque el gran rey y sabio Salomón tuvo cientos de mujeres y a cada mujer, para no entrar en conflicto, les permitió tener su propio altar y adorar a su propio Dios. Él no lo adoraba, pero dejaba que su mujer o que sus mujeres adoraran a cuantos dioses quisieran, y los hijos de esas mujeres adoraban a dioses ajenos, extraños, dioses que no eran nuestro Dios o el Dios de Israel. Y cuando llegó el momento en donde el reino tenía que ser traspasado a otro rey, empezaron los grandes conflictos y un general se levantó y un general fue ungido por Dios, elegido por Dios para llevar adelante el reino, y sin embargo el hijo de Salomón se rebeló y toda esta rebelión se generó por idolatría. El conflicto, el mayor conflicto que siempre tuvo Israel hasta el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, fue la idolatría, el adorar a otros dioses. En el Nuevo Testamento no vemos esta carencia. No vemos esta dificultad de adorar otros dioses, porque ya la habían desarraigado del pueblo. En el tiempo del cautiverio, el pueblo que logró sobrevivir a las grandes batallas y a las grandes invasiones, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En el reino del sur, la tribu que prevaleció aún en el cautiverio fue la tribu de Judá. Y la tribu de Judá se propuso desarraigar del corazón la idolatría y se dedicaron a estudiar de la palabra. El libro de Isaías, creo que Isaías es el que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ellos toman esta palabra, esta verdad, la aplican a sus vidas, la aplican a sus vidas y dicen de ahora en más, jamás, jamás vamos a desconocer lo que la palabra de Dios dice. Y el pueblo se dedicó a estudiar de la palabra. Y al estudiar de la palabra surgieron otros conflictos, pero no la idolatría. Em, espera un cachito. Surgieron otras cosas en el cautiverio. Oseas, perdón. El libro de Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Ahora, eh, por falta de conocimiento, nosotros estamos en este lugar para adquirir conocimiento. Y si nos equivocamos, no es por falta de conocimiento, sino es por tal vez por ignorancia, porque no nos dimos cuenta. Entonces, hay una gran diferencia en equivocarnos por ignorancia, que todos en distintas áreas de nuestras vidas carecemos de conocimiento y somos ignorantes en muchos aspectos de la vida, pero en los que conocemos, en eso no tenemos que errar. Entonces, Jehová Dios, Jehová uno es, y lo podemos ver en las Escrituras, y que nos marca que nuestro Dios uno es. Reúnen al pueblo y le dice, una cosa les voy a decir, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora los demás pueblos adoraban otros dioses, imágenes, adoraban al sol, adoraban el mar, pero Israel tenía que adorar un solo Dios. ¿Recuerdan cuando Elías desafió a los profetas de Baal? Él dijo, bueno, reúnanse ustedes de un lado, yo del otro lado, y veamos qué Dios es el verdadero, el Dios que invocan ustedes o el Dios que, que yo invoco. Y el profeta Isaías hizo sonar trompetas y címbalos y bueno, los demás
que se cortaban y se marcaban y flagelaban su cuerpo. Los sacerdotes de Baal jamás hicieron descender fuego del cielo. Sin embargo, Elías hizo descender fuego, fue consumida eh, la ofrenda, y esto trajo al pueblo el abrir los ojos y de darse cuenta que el único Dios verdadero a quien tenían que adorar era a Jehová Dios, y no los dioses que estaban proponiendo aquellos sacerdotes que no oían, que no podían ver, que no se podían manifestar, sino que el único Dios que se podía ver, se daba a conocer y que se manifestaba en favor de su pueblo era Jehová Dios. Yo soy el primero y soy el último, soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Y esta es toda una verdad. No hay Dios fuera de él, y para nosotros es igual. Ahora, quiero hablarles acerca de algunas teorías que surgen y que surgen desde el error o son erróneas acerca de Dios. La Biblia enseña sobre Dios que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, creador de todas las cosas, que Él es justo, santo, y al mismo tiempo Él es el que cuida, es el misericordioso, amoroso Dios que trasciende el tiempo, que está por encima de su creación, y que Él es distinto a la creación misma, pero sin embargo al mismo tiempo y se involucra en las necesidades de su creación, y se involucra al punto tal que no escatimó a su Hijo para poder mandarlo a sufrir y a morir, para que esa creación suya vuelva a ligarse nuevamente con Él. Ahora, hay algunos aspectos del pensamiento o de posturas de la humanidad que surgen con respecto a Dios y tienen que ver con el ateísmo. Vamos a hablar de algunos de ellos. Y el ateísmo, el ateo es aquel que niega la existencia de toda deidad, no de Dios, sino de todo tipo de deidades. No cree en nada, él cree que el universo ocurrió por casualidad o que existe por el simple hecho de casualidades, ¿sí? De lo imprevisto. Surgió y porque surgió, no porque haya sido el surgimiento por una fuerza que lo ha creado. Él niega la existencia total de Dios. ¿Sí? Está el ateo, que es el ateo filósofo, que lo puede argumentar a través de la filosofía, y está sujeto, siempre está, niega la existencia de Dios desde el pensamiento y desde la elaboración del pensamiento. Lo niega, pero sigue negándolo. Y está el ateo práctico, que no hace falta, que no va a dialogar y simplemente dice, no, no creo y Dios no existe. Está el otro, que para mí, que el ateo filósofo es aquel que más o menos para mí dentro de su corazón tiene un poco de duda, porque se presta a la discusión. Si él creería que no existe Dios, lo haría de la misma forma que lo hace el ateo práctico. No existe Dios. No hablo de esto porque no existe. No voy a hablar de algo que no existe. El ateo práctico lo lleva a ese punto. El filósofo lo lleva a la elaboración del pensamiento. Entonces está el ateísmo, que es aquel que no cree en nada, radical, no cree en nada, y el ateo que desde el pensamiento y de la elaboración de un argumento debate la no existencia de Dios. Está también el agnóstico, y el agnóstico no niega la existencia de Dios, él niega la posibilidad del conocer a Dios. El agnóstico es el que a veces dice, no creo en Dios porque no lo puedo conocer, pero gracias a Dios eh, tengo salud. Una cosa así. No, no niega la existencia de Dios, tampoco no avala la existencia de Dios porque no lo puede argumentar con sus propios pensamientos. ¿Sí? No lo puede argumentar, porque para argumentar la existencia de Dios no solo se argumenta con pensamientos, también se lo argumenta desde la fe, también se lo argumenta desde la experiencia propia, también se lo argumenta desde el darnos cuenta, como hemos estudiado, en la expresión de Dios en todo lo que tiene que ver con la creación. Pero el agnóstico dice, sí, sí, puede ser,
Sí, a que veces para mí que se niegan a saber si existe o no Dios. yo creo que sí, que es una barrera que dicen, puede ser, pero en ese puede ser es como que te está también limitando a uno que quiere Claro. hablar, que le quiere hablar, sí puede ser que Dios exista, y entonces como que no te da lugar a seguir hablando, sí puede ser, no digo que no, puede ser. Y es como que ya con eso él para la discusión. Entonces el agnóstico es muy diferente al ateo. El ateo no cree en la existencia de Dios. El agnóstico tiene sus dudas, no niega la existencia de Dios. Ahora, ¿de dónde es que nace el agnóstico? Hubo un profesor, se escribe Huxley. ¿Cómo se pronuncia? Huxley. Vamos a decir que se pronuncia así. Él inventó la palabra agnóstico. ¿Sabe de dónde la sacó? De las escrituras. ¿Recuerdan a Pablo cuando va a Grecia y en Grecia, en Atenas, había el altar del Dios no conocido? En ese altar la expresión era agnostoteos, agnostoteo, el Dios no conocido. Ahora, el profesor no tenía por qué saber las leyes gramaticales, ni nada, ni de interpretación, pero él comete este error. Él dice que el agnóstico es aquel que no conoce a Dios, que no niega la existencia de Dios, pero no lo puede conocer. Pero en el altar, en Grecia, este agnostoteos, Teo, el Dios no conocido, era una deidad, era el Dios conocido como el Dios de los dioses más pequeños, de las deidades menores, este agnostodeo, Teo. Era, En Hechos también está, pastor. Hechos claro, 17:23. ahí es claro, eso es cuando Pablo va a Atenas y él se para en ese altar. Él es cuando se para y dice, vengo a hablarles del Dios no conocido, No del conocido. agnostoteo. Claro, y este profesor toma esta expresión agnosto y lo lleva al agnosticismo, que no se niega la existencia de Dios, sino que no lo puede, no tiene la posibilidad de conocer a Dios. Él niega la posibilidad de conocer a Dios. No niega la existencia de un Dios. Puede ser que exista un Dios. Él niega la existencia o la posibilidad del conocimiento de ese Dios. Nosotros conocemos a Dios e intentamos conocer a Dios a través de las escrituras, porque las escrituras hablan de Dios y las escrituras son Dios mismo. Es su Espíritu Santo que se pasea en medio de los libros, de las palabras, y ella nos habla y nos ilumina la mente y el corazón y trae y conforta y trae fortaleza a nuestra alma cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Entonces, el ateo es aquel que radicalmente dice no existe Dios, o tal vez desde la filosofía y desde el argumento del pensamiento dice Dios no existe. El agnóstico no niega la existencia de Dios, él niega la posibilidad del conocimiento de Dios. Ahora vamos a mirar un poco el materialismo, ¿sí? El materialismo niega la existencia del espíritu o de seres espirituales, ¿sí? Para él toda realidad es solamente materia y movimiento, nada más. La mente y el alma humana son funciones eléctricas del cerebro, ¿sí? La mente, el alma, que simplemente esto se desarrolló a través de la evolución gradual, de prueba y error de la misma naturaleza. Y es por eso que Y tenemos, sí. ellos creen que no hay vida después de la muerte, por ejemplo, Claro, ellos no creen en la condenación de un cielo o del premio de un o un cielo infierno. o de un Sí. infierno.
¿Por qué? Porque para ellos el ser superior es la mente. Yo soy mi proveedor. Yo trabajo, yo tengo salud, si yo no trabajo no tengo que comer. Y en cierto modo es cierto, pero nosotros creemos que nosotros tenemos salud, y aunque no tenga salud, yo creo en Dios igual. No me hace falta a mí tener salud para creer en Dios. No me hace falta a mí tener trabajo eh, para creer en Dios. Aunque ellos creen que el hombre por sí mismo logra obtener todas las cosas. Entonces, que el juicio o el nivel de juicio, el mayor nivel de juicio que puede tener el hombre es su propia mente. Y que el hombre mismo se puede condenar o no, y que el pecado no tiene nada que ver con la condenación de un cielo o un infierno o la santidad, sino que vivimos y morimos y una vez que morimos ya está, somos carne y seremos en algún momento un cuerpo sin vida y ya, se termina ahí. Eso es el materialismo. No cree, como decía la hermana, en un cielo, en un infierno, solo cree en el estado terrenal del hombre, de dolor, de placer, de éxito. Yo logro las cosas que quiero porque yo me las propuse, a mí nadie me da de comer, a mí Dios no me da de comer, yo me doy de comer a mí mismo, yo salgo a trabajar, yo. Ese es el materialista, el que no considera que hay una condenación a través de los actos, que no considera a Dios por ninguna razón, simplemente es que todo ha llegado a existir por una cuestión de evolución, todo ha llegado a existir por una cuestión de continuo error y hasta que se fue formando el ser humano y hasta que pasadas las edades dejamos de ser un simple eh, Homo sapiens y pasamos a ser una persona que comenzamos a entender y a comprender y a tener una mente desarrollada superior a los demás animales. Ese es el materialista. Entonces tenemos el ateo, tenemos al agnóstico, tenemos al materialista, tenemos también al panteísmo, que acá entra en la religión del hindú, el hinduismo, ¿sí? Que casi todo es Dios. Dios es simplemente naturaleza, la suma del total universo. claro, la suma total de todo lo que vemos es Dios. La hormiga es un Dios, no la pises, no la mates porque es Dios. Entonces, todo es Dios. Las plantas, bueno, las plantas más o menos porque algo comen, pero Sí, los es como que animales, no hacen una separación en el mundo y Dios. no. Para ellos todo es Dios. Entonces, y de ahí viene panteísmo, ¿sí? Panteísmo, pan de todo, del todo, teísmo de teos, de Dios, o sea que significa todo es Dios. El término viene de teos, que quiere decir Dios, y pan, que significa todo, panteísmo, todo es Dios. Entonces hay cientos de dioses: estrellas, sol, luna, mar, peces, viento, lluvia, todo es Dios para ellos y todo se adora, las ratas, todo es Dios. No hacen una diferenciación en el universo entre el Dios verdadero, nuestro Dios, y todo lo que lo está rodeando. Entonces, panteísmo, todo es Dios. Entonces tenemos al ateo, tenemos al agnóstico, tenemos al materialista, tenemos el panteísmo, el politeísmo, que esta palabra viene también de dos palabras griegas: poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios, muchos Dios. Creer Ahora, en muchos dioses. creen en muchos dioses, no creen que todo es Dios, como el panteísmo, pero sí el politeísmo cree en muchos dioses. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en las escrituras que las civilizaciones o culturas donde Israel andaba, Egipto, Babilonia, adoraban a muchos dioses. Y diosas también.
y diosas también, las cuales también después con el tiempo, algunas diosas se fueron infiltrando en la iglesia. Lamentablemente en la iglesia que era una sola, que le llamamos la iglesia católica y apostólica, después del año 325 y en el año 500 ya se empiezan a filtrar en demasía todo lo que tiene que ver con las imágenes. Pero eso es historia de la iglesia. Ahora vamos con el deísmo. Deísmo viene del latín que significa deo, o sea, Dios, y que pero que también es como que está ausente. Claro, ellos creían como que eran trascendentes, pero a la vez ausente. Perfecto. Gracias, hermana. Mejores palabras no podía haber encontrado. Creen en un Dios, pero que está ausente. ¿Es, es trascendental Dios? Sí, pero no se presenta en las necesidades que tengo. Eso es el deísmo. ¿Sí? Su Dios hizo el universo y el hombre, pero dejó a su creación así, a libre voluntad, por sí misma, mediante leyes naturales, fue surgiendo todas las cosas. Entonces, el deísmo niega la naturaleza pecadora del hombre. Y por lo tanto, si niega la naturaleza pecadora del hombre, también el deísmo niega la necesidad de tener un Dios que sea un Dios redentor. Sí, también de los milagros, pastor. También de los milagros. Al negar Eh, todo esto tiene que ver con la negación de un Dios verdadero. Es la excusa que ha encontrado el hombre a través de las edades para no inclinar su corazón y poder adorarle, porque dentro del ser está la necesidad de adorar a un Dios. Ha existido y existirá, y le podemos poner nombre de panteísmo, no sé, dualismo, podamos ponerle el nombre que querramos al politeísmo, el nombre que el hombre ha encontrado o la definición que él ha encontrado para sí mismo es simplemente para negar la necesidad de tener que adorar a Dios. Porque si el hombre ha buscado y se la ha rebuscado para negar la existencia de Dios o para decir todo es Dios, claro, todo es Dios, ¿a cuál adoro? Y adoro a todos, sin la necesidad de involucrarse con ese Dios y ser fiel a un Dios, sin la necesidad de reconocer a un ser supremo. Porque, y sí, todo es Dios, todo está por encima de nosotros pobres de nosotros, simple criaturas. Y entonces no hay a quien rendirle cuenta. ¿Qué le voy a rendir cuenta a la hormiga? Pero si le rindo cuenta de mi vida y de mis errores a la hormiga, también se la tengo que rendir al sol. Y al rendírsela al sol, también a las estrellas y al mar y a la vaca. No, mejor no. Todos son Dios, sí, todos son Dios. Entonces no tengo la necesidad o con de esa forma l- el, apago la voz que internamente me está diciendo que hay algo que estoy haciendo mal. ¿Y a quién le doy cuenta? ¿A quién le rindo cuenta si hay algo que dentro mío me dice que estoy haciendo mal? A mí mismo. Y me justifico y sí, pero bueno, en otro momento voy a cambiarlo. Total, si le tengo que dar cuenta a las estrellas, tengo que darle cuenta también a la lluvia. Mirá si le voy a dar cuenta de mi vida a todo lo que está a mi alrededor. Mejor me quedo así y reconozco que todo es Dios, pero sin la necesidad de poder involucrarme desde mi naturaleza pecadora. No tengo la necesidad de una expiación. Ahora, toda la creación dentro suya tiene la necesidad de comunicarse con un Dios verdadero, con un Dios real, que es nuestro Dios, a través de todas las edades. El último creo que, o ya lo hablamos acerca del dualismo, no, sí, no. Pero bueno, el dualismo es la doctrina de la existencia de dos reinos opuestos el uno del otro, el espíritu O igual. o iguales, pero el espíritu y la materia.
Ese es el dualismo, el espíritu y la materia. Creamos en los dos, total, es lo mismo. Y no es lo mismo el espíritu que la materia, porque el espíritu tiene que ver con todo lo que se relaciona con Dios o en defecto o por la influencia ajena a nosotros o a la humanidad, por un actuar demoníaco, lo espiritual, no va a Dios, sino que va y se inclina a adorar otros dioses y la materia como el materialista. Y bueno, me dedico a lo mío. Me dedico a lo mío, me dedico a trabajar, lo cual es correcto y hay que trabajar. Me dedico, pero a satisfacer mis propias necesidades sin darme cuenta, sin tener la conciencia de qué está bien o qué está mal. Y total, si a mí me gusta y a mí me hace bien, ¿qué me importa lo que los demás me digan? No puede ser esto malo si yo siento que está bien hacerlo. Para mí está bien tomar y emborracharme. Si yo no le hago mal a nadie, soy un borracho bueno. Estoy sentadito ahí, pero estás rompiendo, estás castigando el cuerpo. Pero para él está bien y bueno, para él le da lo mismo. Cree en las dos cosas, cree en lo espiritual y cree en lo material, pero no se decide por ninguno de las dos, porque si se Sí, decide es lo por lo mismo espiritual, creer en Satanás y en Dios. es lo mismo, es lo mismo. ¿Existe un Dios? Sí, pero no se arrepiente para acercarse a ese Dios. ¿Existe un diablo? Sí, le tiene miedo. Tiene miedo a los errores que comete, porque no vaya a ser que se vaya al infierno, pero acércate a Dios, pero no, porque sí, tengo conciencia Y de la la diferencia es existencia. que Satanás es creado y Dios es Dios. Así es. Esa es la existencia entre los dos seres, sí. Pero el dualismo es ese, el que, hablando desde el hombre, es el que cree, sí, Dios existe. Existe el espíritu, también existe el diablo, sí, también existe, pero no se decide por uno o por el otro, o hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Hace algunas cosas bien para matar un poco la bronca de su conciencia, pero por otro lado jamás le va a entregar la vida a ese Dios creador del cielo y de la tierra. Bien. Hemos terminado por el día de hoy, la clase de hoy. Recuerden, la clase que viene vamos a empezar a estudiar los nombres de Dios y van a leer hasta, bueno, no sé cuál es la página porque yo tengo el libro, pero van a leer hasta los atributos de Dios. Donde empiezan los atributos de Dios, paran. ¿Está bien? Son un par de hojitas nada más. Cuatro hojas creo que son, cuatro o cinco hojitas que tienen que leer. Pero son los nombres de Dios. ¿Es importante estudiar los nombres de Dios? Sí, es importante estudiar los nombres de Dios. Y en las escrituras aparecen. Tal vez, Es de la página 58, Pastor, hasta la 64. perfecto, ya tienen los números. Yo no tengo esos números porque no tengo otra numeración en el libro, porque mi libro es anterior al de ustedes, es más viejito con otras definiciones. No, no, tienen las mismas definiciones, solo que está más actualizado el PDF que tenemos ahora. Pero bueno, hasta ahí van a leer, ¿está bien? Hasta los atributos de Dios.